Son las 8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 de la mañana. Ya estamos de regreso en el Diálogo 98.9. Les habla Eduardo Mendoza Paladines. Me acompañan mis panas, mis partners, mis brothers, mis parceros, Ramiro Cepeda y Javier Segarra, y sobre todo una persona que apreciamos mucho, una chica súper talentosa. Es la mayor de todos los que estamos aquí, Lucía Jaramillo, pero igual luce más joven que todos. Gracias, abogado, gracias. Perfecto. Vamos a comenzar esta entrevista con buena onda y buen talante con Mauricio Selén. Antón, querido amigo, como dije hace un momento, un profesional que siempre se destacó en el área comercial, en el área bancaria, en el área futbolística, porque estuvo de vicepresidente de Barcelona alguna época. Siempre ha sido un tipo de muy buen trato humano, y siempre tuvo inquietudes, porque siempre conversábamos, inquietudes políticas, al igual que en su familia. Su mamá fue prefecta y viceprefecta, doña Lorija Antón de Salem, y su papá siempre fue un político, un activista, fue creo que asambleísta, ¿no? Si mal no me equivoco. Entonces tienen la sangre, tienen en la sangre esto. Entonces, la sangre chuta, ¿no? Así como la lista, la sangre también. ¿Cómo así? ¿Por qué te decides? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevan a participar en una justa? ¿Y por qué te decides a ser candidato nacional, por ejemplo, y no a venir a ser candidato acá, a la provincia? Buenos días, Ramiro, Javier, Eduardo, Lucía, todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación y más que nada muchas gracias por esa introducción generosa de parte de ustedes. ¿Qué me motiva? Yo creo que me motiva la misma inquietud que hemos venido hablando hace mucho tiempo atrás. Yo dije hace muchísimo tiempo que jamás yo entraría en ninguna lid electoral, que no es algo que va en mí. Yo estoy dedicado 100% a la parte privada, financiera, comercial, como bien lo has indicado. Fui dirigente deportivo, esa fue la vez que más expuesto estuve a la faz pública. Y la última vez que estuve en alguna elección fue cuando participé candidato a presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica, de la cual me digné ser su presidente. Esa fue la última vez y fue en el año 1994. Ya saquen sus cálculos. Como decía 48 años de edad, long time forever. bien puestos y bueno. Quisiera decir que tengo 55 para que me digan que me veo mejor. Pero tengo a ver, 48 más IVA. No, yo ya le dije a ustedes, Ramiro. Ustedes saquen sus cuentas. Yo era una criatura que entraba a preparatoria cuando Ramiro estaba ya graduándose. Yo lo veía a este señor ahí todo ceremonioso en el podio y siempre lo admiré, ¿no? Pero daba misa. Sí. Daba misa en usted, yo en el botaguillo. Exactamente. Pero en todo caso, ¿qué me animó? Me animó el coraje, me animó la rabia, me animó la impotencia, me animó ver que estamos perdiendo al Ecuador, me animó ver que vemos un circo y vemos una asamblea del reparto, de la sinvergüencería, de la alcahuetería y del latrocinio. Y no es posible que el ente democrático más noble y supremo que deberíamos tener como un ente de respeto sea vilipendiado y sea la vergüenza nacional. De allí no es que por eso yo he accedido a esta invitación a ser asambleísta nacional, sino que sí creo que debemos los buenos, como lo dije en algún momento, ir ocupando esos espacios que hoy lo tienen quienes han fallado a esa confianza popular, quienes han fallado a esa confianza ciudadana, y yo creo que sí podemos adecentar la política en el Ecuador para dejarnos de quejar, salir de nuestras zonas de confort, salir de nuestras zonas de comodidad y poderle ir a decir al Ecuador: sí hay espacio para la gente buena, sí hay espacio para la gente capaz, sí hay espacio para la gente que sabe cómo resolver los problemas coyunturales que tiene el Ecuador, y sí hay espacio para quienes como yo no estamos pensando en las próximas elecciones. A mí no me interesa ningún cargo de elección popular de aquí en adelante después de esta. A mí me interesa no pensar en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones, donde vienen mis hijos, donde vendrán mis nietos y donde definitivamente tenemos que tratar de darles un país mejor a todos. Los asambleístas nacionales son electos esta vez con el método de Hunt. De Webster, perdón, sí. Con el método de Webster. ¿Favorece esto a las minorías, Mauricio? Definitivamente sí, creo que sin ser un método perfecto, es un método más justo,
que el método del planchazo y del borregazo, como le llamábamos en algún momento, en el cual tú ibas y duramente marcabas se favorecía la mayoría y metías 100 o 200 y pico de asambleístas y prácticamente era una dictadura democrática, como hablábamos en algún momento. Entonces, ahora lo que hace el método de Webster es dividir por ciertos factores a cada una de las listas, cosa que el mayor impacto lo llevan los primeros de cada lista, y se va diluyendo a medida que va bajando los candidatos, se va diluyendo ese impacto de votación, porque ahora se vota por la lista, no se vota por individual, que si bien es cierto era bueno para quienes con criterio escogían los mejores elementos y te daba opción a escoger, y había mucha queja de que ya no lo van a poder hacer. Sí, señor. Yo creo que es bueno porque también había una trampa, como digo, hecho la ley, hecha la trampa, había una trampa que perjudicaba a los que con criterio votábamos individualmente, porque el voto se dividía para el número de escogitamientos que tenías en las distintas listas. Entonces, si yo le daba un voto a Eduardo Mendoza, le estaba dando 1/15 del voto, mientras a la plancha, el que votaba en plancha te votaba 15 veces por un candidato. Entonces, eso era una trampa bien armada y bien hecha para efecto de poder favorecer justamente el planchazo. Eso se acabó. Ahora sí habrá opción de que las minorías estén representadas, y en ese caso yo creo que va a haber una asamblea bastante segmentada o bastante dividida o bastante atomizada, pero en ese sentido tenemos que ir las personas justamente que creemos que el Ecuador es uno solo, que al Ecuador lo sacamos todos, la izquierda, la derecha, el centro, el de arriba, el de abajo, todos. Esto no es que el de la derecha es bueno, ni el de la izquierda es malo, ni viceversa. Entonces, si entendemos eso, no importa que la asamblea vaya con distintos colores, porque la campaña se termina 3 días antes del 7 de febrero, entra el silencio electoral, y yo creo que el 8 de febrero, sea cual sea el resultado, tenemos que mirar en función del país, porque el país nos lo estamos jugando y esta no es una elección más. Una pregunta de mi parte final para darle paso a Lucía, luego a Ramiro y a Javier. Primer candidato nacional, ¿verdad, Mauricio? Así es, primer candidato nacional por la lista 23 de Suma. Es una gran responsabilidad. Así es, y la he decidido asumir como todo en mi vida. Yo le cuento una anécdota. Dele. A mis 23 años yo acepté, irresponsablemente digo yo en esa época, pero hice a vista de la opinión pública, hice una muy buena gestión. Me tocó la peor época de la crisis financiera y el feriados bancarios y todo lo demás, a cargo de la Corporación Financiera Nacional en la región Costa, y tenía 23 años. Y acepté la gerencia de esa entidad, tuve 5 años, 3 gobiernos, me ratificaron, si contamos el de doña Rosalía, 4, ¿verdad? En todo caso, claro, un día estuve ratificado, pero en todo caso lo que le quiero decir es que definitivamente, y no he leído ni una sola observación ni de auditoría interna, siquiera peor de Contraloría. Eso indica que sí se pueden manejar los fondos públicos de manera responsable, de manera honesta, sin meterle la mano al bolsillo a nadie. Yo creo que en ese sentido, esa gran responsabilidad que en algún momento asumí me hizo perder el miedo de asumir responsabilidades y retos difíciles. Este es uno de ellos. Seré uno de 137, ojalá que haya sido uno de 40 o de 50, porque definitivamente ese número de asambleístas tiene que disminuirse, tiene que haber una bicameralidad y todo lo demás. Ya es un tema que se puede uno adentrar, pero en todo caso es importante que no nos equivoquemos al escoger a quienes van a ir a esa asamblea a legislar, a fiscalizar de manera responsable y a generar el marco jurídico para destrabar al Ecuador, que ya es hora de quitar tanta tramitología que lo único que hace es matar los sueños de los emprendedores en el Ecuador, y es lo que queremos nosotros fomentar, porque es la única fuente de reactivación de empleo desde abajo, y no esperar que sea el Estado el que genere empleo y las migajas caigan y obviamente ninguna llega a la base donde tiene que llegar. Lucía Jaramillo. Gracias, abogado Mendoza. ¿Cómo le va, ingeniero Mauricio Salem? Si antes de la pandemia el desempleo ya era un tema preocupante, ahora con la pandemia este tema es aún peor. Vemos pues que gente preparada, abogados con maestrías, ya ni siquiera te dicen, bueno, cobro tanto, sino que ahorita te dicen de lo que sea, acepto cualquier trabajo de lo que sea. Además también de que el sector emprendedor se ha visto afectado. ¿Cuáles son sus propuestas para ayudar al sector emprendedor y también para la generación de empleos en el Ecuador, que hoy sin duda es muy importante? Lo que usted ha dicho, Lucía, es exacto. Hoy la gente ya no busca empleo, hoy la gente busca trabajo, que es diferente. El trabajo es lo que sea. O sea, necesito comer, necesito subsistir.
Hemos llegado a ese nivel en el que ya es una alerta roja. No, ni siquiera es una alerta naranja, es una alerta roja, en el cual estamos ya al borde, como usted bien decía, al borde de una explosión social, donde salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar, donde no podemos tener nuestros teléfonos celulares ni nuestras pertenencias a la vista porque son sujetas de los amigos de lo ajeno. Y eso lo único que hace y que genera eso es lo que acaba usted de mencionar. El tener que subsistir como sea. ¿Cuál es la propuesta puntual? La propuesta que yo tengo para el tema de los emprendedores es generar un fondo semilla de $1.000 millones. Tiene que ser política de Estado. El tema del emprendimiento no es una frase, no es un membrete, no es un relleno. Esto tiene que tratárselo como una política de Estado. El emprendedor tiene que tener las facilidades totales para poder generar su negocio, su emprendimiento, que a su vez va a generar empleo, que a su vez va a generar consumo, que a su vez va a generar divisas, que a su vez va a generar movimiento de la economía, y todo va a emerger desde la base, que eso es lo que tiene que entenderse. Pero esto no da votos en 2 años, esto no da voto en 4 años, esto es un proceso que demorará 10 años, pero necesitamos arrancarlo. Y para eso se necesita gente que no esté pensando en las próximas elecciones. Para eso se necesita gente que sepa cómo hacer que este fondo semilla, que es un fondo que va dirigido a el aporte inicial a todo este tipo de proyectos, tiene que ser manejado incluso hasta por un ministerio del emprendimiento. Ahí sí es generar un ministerio, no estos ministerios que abrazan los árboles, ni estos ministerios que abrazan a los osos, no. El ministerio del emprendimiento, el que genere con capacidad técnica todos estos direccionamientos para nuevos proyectos con un capital semilla, que el 60% sea aportado por el inversor, llamemos en este caso, y el 40% en el proceso por el dueño del proyecto. Entonces ahí nos eliminamos el tema del acceso a las líneas de crédito caras que existen, se aporta este capital semilla, el proyecto da un flujo de 2 o 3 años que cuando ya se cumple, ya están en azul los números y ya la empresa está produciendo, tiene la opción de recomprar su parte al inversionista con el rendimiento y la utilidad que el inversionista también va a tener. Esto es un ganar-ganar. Esto no es que el inversionista pone y pierde la plata, la banca pone y pierde la plata. No, más bien gana, porque en 10 años va a tener más gente bancarizada, va a tener más gente que consume, va a tener más gente con cuentas de ahorro, más gente con cuentas corrientes, más gente bancarizada nacionalmente, y es un círculo virtuoso. Luce complicado, pero es sencillo. Se lo he hecho en México, se lo he hecho en Paraguay, se lo he hecho en Perú, en Chile, se lo he hecho en Israel, todos casos de éxito. Eso simplemente con el criterio correcto, enfocado en lo que hay que hacer y entendiendo lo que hay que hacer. Porque aquí el problema es que las leyes las hacen los políticos. Tenemos 70.000 leyes y no sirven para nada muchas de ellas porque no son aplicables. Y eso es lo que tiene que terminarse en el Ecuador. Mauricio, ¿esta propuesta entonces tal vez será complementada con la eliminación de impuesto de salida de divisas? Por supuesto. Y allá iba con la segunda parte. Lo único, Lucía, lo único que va a hacer que el Ecuador salga de la situación en la que está, tiene 2 ejes. El uno, el apoyo decidido al emprendimiento. Y el otro, la inversión extranjera. Con esos 2 puntales, el empleo en el Ecuador comenzará a reactivarse. La economía dolarizada requiere que las divisas circulen, no que se guarden bajo el colchón, no que se guarden en Miami, no que se guarden en otros lados. Se necesita que circulen, que entren y que salgan. El dólar es una moneda mundial, no es una moneda que nosotros imprimimos. Entonces, todo lo que hagamos en contra de esto que le estoy diciendo solo atenta a enterrar a la dolarización. Y eso es lo que estamos en contra. Nosotros vamos a defender y apuntalar la dolarización, generando el marco jurídico para que venga inversión extranjera, para que empresas abran sus empresas aquí y no en Perú y en Colombia como está pasando actualmente, generando mano de obra afuera y no aquí en el Ecuador, y también impidiendo que nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, migren a otros países a estudiar y sus capacidades y sus potencialidades las tengan al servicio de otros países. Yo creo que si entendemos esto, obviamente que esto no lo hacen los políticos, Lucía, porque no da votos, no da votos inmediatos, entonces ellos lo que necesitan es cómo estoy en las encuestas para poder ganar la siguiente elección. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa tener un país en el que podamos vivir, en el que podamos salir a la calle, en el que no nos maten, en el que no nos roben y en el que podamos generar.
negocios en el que podamos generar empleos para que la gente se sienta que tiene una calidad de vida mejor que la que tiene el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Sigue con la entrevista mi compañero Ramiro Cepeda. Mauricio, qué gusto. Reciba el saludo de Pablito Carrillo, que lo está escuchando. Dice Salúdelo que mucho. el voto de él es por usted. Gracias, salúdalo mucho, Pablito. Temas, porque no le puedo pedir que me diga leyes. Ya he hablado un tema del emprendimiento, quiero que me diga temas que van a nadar en la asamblea en algún momento, en el evento de usted llegar. Temas pro vida, su opinión, su concepción. Muy buena pregunta. Mire, yo lo he dicho clara y tácitamente. Yo creo en la vida desde la concepción. Eso es un tema que en mi concepto sé que son temas sensibles y cada uno tiene sus criterios y son respetables todos. El hecho de que sean respetables por ser un criterio individual, y yo creo en la libertad también. Pero sí es claro de mi concepto como tal. Yo creo en la vida desde la concepción y eso tiene que respetarse en función de que los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de otros. Y desde el momento en que un corazón comienza a latir, ya existe un derecho adquirido por parte de ese ser vivo. Y esa es mi opinión. Si tengo la opinión de que estoy en contra del maltrato animal, imagínese usted cómo puedo pensar a favor de la vida humana, ¿no? Ya, el tema de drogas, tabla de drogas, aunque no es un tema legislativo, pero es un tema cuyas connotaciones transitan por la Asamblea cuando se reforman leyes y códigos de índole penal que dan estas opciones para alivianar la responsabilidad de que a quienes se los encuentra con determinadas dosis de droga. Su posición. Mi posición es que esa tabla tiene que eliminarse. Eso no puede legalizarse el consumo de droga por el hecho de que se consuma 1 miligramo o 10 miligramos o 100 miligramos. El consumo de droga atenta contra la salud pública, atenta contra el joven, atenta contra el niño, atenta contra la familia. Hoy en los barrios marginales del Ecuador, los padres amarran a sus hijos cuando salen a trabajar para que no caigan en manos de estos sinvergüenzas delincuentes que atentan contra la vida de la gente. La idea global puede haber sido concebida desde un punto distinto, pero la realidad es que hoy se están muriendo mentalmente jóvenes y niños en el Ecuador y eso tiene que acabarse. Hay una serie de narcotraficantes o traficantes de droga que a manera de disfrazarlas de micro cantidades se llenan los bolsillos y a las familias las llenan de frustraciones, de dolor, y eso definitivamente tiene que terminar en el Ecuador. Yo creo que persona que dentro de un radio de acción, llámese colegio, escuela, barrio vulnerable o lo que sea captada con cantidades cual sea de droga para la venta, comercialización y corrupción de menores, obviamente, que son los que más están sujetos a esto, deben endurecerse las penas drásticamente. Yo te diría, sin temor a equivocarme, tienen que existir penas ejemplares de 40, 50 años para que esto de aquí definitivamente termine, porque estás matando a la sociedad desde el nacimiento y eso es un tema que no es reversible. Si no lo cortamos de raíz, perdemos al Ecuador. Y último tema que le pongo yo sobre la mesa. Quien gane el gobierno, quien gane, tendrá que hacer consideraciones de índole impositivo y tributario que necesariamente deben de transitar por el seno de la Asamblea Nacional. Su posición con respecto a estos conceptos, más impuestos, menos impuestos, regularización de los mismos, ampliar el espectro de los contribuyentes, ¿por dónde va su línea de pensamiento? Vea, usted en la última parte dijo la clave. Esto es ampliar la línea de contribuyentes. ¿Y cómo se la amplía? Haciendo que más gente produzca más. No restringiendo la producción a la empresa privada, que se la comienza a satanizar sobre pretexto del populismo, se la comienza a satanizar y es la que genera justamente empleo en el Ecuador. Es la que, yo digo, el empresario en el Ecuador es un héroe por todo lo que tiene que pasar y todo lo que tiene que vivir. Usted, Eduardo, ustedes son empresarios, saben lo que representa para uno tener que pagar un 13º, saben lo que representa para uno tener que contratar a alguien por necesidad y después tener que despedirlo por necesidad. Y esos son los buenos empresarios que despiden por necesidad. Hay otros malos empresarios que con esta mal llamada ley humanitaria, que yo la llamo una ley perversa, una ley, mi término es mucho más fuerte, pero para esta auditorio vamos a dejarlo como una ley perversa, hizo que muchos malos empresarios abusen de gente con 15, 20 años de trabajo, que dejaron su vida en las empresas para botarlas a la calle sin liquidarles un centavo. Eso tampoco está bien.
Entonces yo lo que sí creo es que tenemos que tener leyes justas, leyes claras, que generen empleo, que generen movimiento. Y en cuanto al tema de impuestos, definitivamente tenemos que ir desmontando. Ecuador es uno de los países más caros del mundo en cuanto a carga tributaria. Tenemos que ir desmontando toda esta serie de impuestos, empezando por el de salida de divisas, que es un impuesto a la entrada de la inversión extranjera. Tenemos que ir desmontando impuestos que están en el aire, que van matando el sueño de un empresario, de un microempresario, de un pequeño artesano, que definitivamente tiene que luchar contra la tortura que es la carga impositiva y de tramitología que existe en el Ecuador. ¿Y cómo? Y me van a decir, pero entonces ¿de dónde sale la plata? La plata tiene que salir de la generación que el emprendedor, con más plazas de empleo, con más consumo, con más actividad económica de por medio, comience a generar este macroentorno que definitivamente es el círculo que todos queremos en el Ecuador y que va a tomar su tiempo, pero el Estado tiene la obligación de invertir ahí y de sacrificar ahí, porque Ramiro, no es posible que 3.600.000 ecuatorianos vivan con menos de $2 al día. Entonces, ¿cómo usted le va a meter 2 puntos más de IVA a una persona que no tiene capacidad de ahorro? El 81% de la población no tiene capacidad de ahorro y vive con el centavo. Entonces, si usted le mete 1% de impuesto a esa persona, usted le está metiendo un impuesto a la libra de arroz, a la libra de carne, al litro de leche. Ya no le está poniendo impuesto al ahorro, le está poniendo impuesto a la comida que se está comiendo. Y eso de ahí es lo que tiene que tratar de entender el gobierno, tratar de entender los políticos. Y obviamente para eso vamos quienes no hemos sido políticos, quienes toda la vida hemos generado emprendimiento y empleo, queremos ir para poder legislar en base a lo que se debe de aplicar, no en base a lo que me va a dar votos en las próximas elecciones. Muchos buenos días nuevamente. Usted debe de tener conocimiento de ciertas reformas que están en la Asamblea Nacional, y me refiero a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No sé cuál vaya a ser su criterio, y en caso de que llegue a la Asamblea, me imagino que se encontrará con ese tema, si ya estará aprobado o no, pero bueno, eso va un proceso que todavía demora. Y también se habla de la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de crear el Senado o la Cámara de Representantes y el Senado. En ese entorno, ¿está de acuerdo en las tres cosas? Sí, yo estoy de acuerdo en que debe eliminarse el número de asambleístas. Es una barbaridad que un país de 14, bueno, ya se dicen cualquier, dicen 16, 14, 13, 17, hasta 20, escuché una vez, no sé. En todo caso, en un país de 16, 17 millones de habitantes, tener 137 asambleístas, que muchos de ellos son alzamanos y son parte de un mismo cuerpo, de un mismo ejército, por llamar de alguna manera, lo único que hace es que el gasto del Estado se incremente y la fluidez como tienen que venir las cosas y generarse se entorpecen también y se hace cuellos de botella. De ese lado yo estoy totalmente de acuerdo en disminuir el número de asambleístas, lo dije entre líneas hace un momento, creo que no debería haber más de 50 y esto es. Pero y en el otro caso, el tema de la bicameralidad, yo creo que es un tema interesante que hay que analizar, y yo creo que es la manera de poder autocontrolarse el ámbito legislativo en el Ecuador para efectos de poder generar un mejor ambiente político dentro del país. Hasta tanto, yo lo he dicho en algunos medios de comunicación, yo, Mauricio Salem, asambleísta por Suma 23, va a llegar a la asamblea y yo mismo me voy a nombrar fiscal de los asambleístas. Con un voto voy a ganar esa elección. Nadie me tiene que nombrar, yo mismo me voy a nombrar. Y yo voy a desplumar a todos estos sinvergüenzas que en ese entorno en el que yo voy a estar metido osen hacer alguna de las barbaridades que han estado haciendo, porque yo no voy a estar en un circo, no voy a estar sentado en una misma mesa con delincuentes. Yo siempre he escogido en las mesas que me siento. Y esta vez he escogido sentarme en esa mesa. Entonces tienen que tener cuidado quienes vayan a la asamblea de que la asamblea del reparto, al menos mientras yo esté ahí, se acabó. Y lo dije, y lo he dicho estos últimos días. La frase de guerra mía va a ser: se acabó esta pendejada. Ahora sí nos vamos a buscar quiénes son los delincuentes que han hecho que esa asamblea tiene 2% de aceptación y tiene definitivamente una terrible sensación de corruptela, de reparto, y que nos hace quedar mal no solamente en el país, sino a nivel internacional. Es increíble porque la Asamblea tiene un 3% de credibilidad,
Yo no recuerdo, Javier, si alguna vez en la historia, como no soy político, no lo sé, ustedes que están más en la vida, nunca, yo no recuerdo. Nunca ha llegado tan bajo. Nunca llegó tan bajo. El 98% que rechace a algo. O sea, y tantos asambleístas o diputados, o como quieran llamarse, involucrados en casos de corrupción. O sea, se tiraban a grandes de políticos, creadores de leyes. Pero ellos están aprobando la ley de extinción de dominio, que eso es algo que también hay que revisar. Cuidado, y nos están metiendo el dedo ahí, ¿no? O sea, es que todo eso quería... la mayoría de asambleístas que están metidos en el lío están aprobando una ley de extinción de dominio. Sí, pero ¿Usted confía que esa ley va a salir como tiene que salir? Desde hace 3 años que venimos pidiendo esa ley. Por favor, para eso tiene que ir gente sin rabo de paja y nueva, que no tenga miedo de que lo que se apruebe se ejecute. Entonces ahí sí van a tener una ley de extinción de dominios adecuada. Claro. Y cuidado que si la ley de extinción de dominios no tiene efecto retroactivo, es que no puede. Ahí los abogados tendrán que ver, pero el tema del juzgamiento es el que tendría que analizarse en el momento. Pero el robo, y está determinado que el tema es especulado y el tema no prescribe, y hay que ver cómo se atan esas cosas para que se le devuelva al Estado, porque ya lo estamos viendo ahorita. Hay un asambleísta que está preso, que ha recibido una sentencia de 4 años, creo, que es una beca de comida gratis y no le cuesta, y le cuesta a usted, a mí, a todos darle de comer. Correcto. Y encima después saldrá al año y medio por buen comportamiento. Riquísimo. No sé, buen comportamiento a la final allá adentro. No tiene cómo comportarse mal. Que se va a volver a candidatizar. No lo duden. Y billeteadísimo. Y a disfrutar del billete. Y los 7 millones que se llevaron del hospital Pedernales, ¿qué pasó? Claro. Hay un acueducto en Manaví, 350 millones de dólares que está ahí enterrado, que no surte de agua a la refinería del Pacífico. Y Jipijapa se muere de sed. Total. Puerto Viejo se muere de sed. Total. Entonces estamos en un estado de descomposición que definitivamente tenemos que nosotros entrar a ponerle el cascabel al gato y decir, aquí habemos gente buena, que sabe cómo hacer las cosas y que quiere hacer bien las cosas. Y yo le voy a decir algo. No puedo prometer que voy a tener éxito. Lo que sí puedo prometer es que voy a hacer todo mi esfuerzo posible para que las cosas se den como tengan que darse y que ustedes, como ecuatorianos, puedan por lo menos sentir la tranquilidad y el orgullo, por decirlo menos, de tener una persona, o unas personas, esperemos, porque hay muy buena gente también que está en otras listas. Hay muy buena gente. Que en su lista también. Exactamente, y en la lista de suma, por eso me he involucrado yo en esta lista, porque definitivamente hay gente de primera, como decía Eduardo, que es la que a mí me garantiza que vamos a ver gente de bien, gente nueva, y téngalo por seguro que esa asamblea va a cambiar esa imagen si es que la gente puede elegir a la gente que me debe una respuesta. ¿Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o no? Yo creo que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un tema que hay que evaluarlo porque fue concebido de buena forma. Lamentablemente, como en todo, las personas que integran los organismos son las que hacen los organismos. Entonces, si usted tiene, voy a ser irónico, si usted tiene el Vaticano y lo llena de gente de la guerrilla, entonces el Vaticano va a ser mal. Entonces hay que ver quiénes son las personas y qué características tienen que tener si es que tiene que existir un control de participación ciudadana como el que existió en sus inicios, que fue de lujo. Entonces, sentíamos nosotros tranquilidad de tener gente de primera dentro de ese consejo en su momento, en el transitorio, llamemos. ¿No? Entonces, en todo caso, yo creo que eso habría que evaluar. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cumplió su rol. Cuando ya se lo metió en el tema de la elección popular, ahí se desfraguó, por no decir otra palabra, y entonces de todas maneras yo creo que es un tema que habría que ver, pero si usted me pregunta hoy, yo creo que tiene que ser eliminado. Mauricio, agradecerte, no sé si tenemos algo más, se nos queda algo en el tintero, Ramiro. Solo le voy a acotar algo, no fue concebido en buena forma el Consejo de Participación Ciudadana, fue concebido justo para hacer lo que se hizo. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y fue, si mi memoria no está mal, Eduardo, y por favor corrígeme, Ecuador es el único país donde se lo... y Venezuela, pero ya sabemos lo que es Venezuela, ¿no? Se lo hizo con todo el artificio de que sea ciudadano para que no sea ciudadano. Es correcto. Y donde elegimos un contralor que está donde está, con el 10/10, imagínense. Imagínense, es correcto lo que usted dice. Por eso acoté al final que fue el transitorio, porque fue creado para lo que fue creado. Y quedémonos con lo que dijo al final, que debe desaparecer, que creo que sí, coincidimos la mayoría. Ese creo que es el resumen. Sí. Felicitaciones. Yo también tengo muchas dudas respecto. Felicitaciones por haber aceptado la candidatura. Me parece que es importante que la gente decente y buena concurse, tome la experiencia y tome el reto.
y coincido contigo y con Ramiro respecto al tema de la ley de finalizar el dominio. A mí me da preocupación porque nada de lo que tenga una posibilidad de ser objeto de persecución es bueno, y no sabemos. Estamos hablando de un tema que comenzó como una idea muy buena del Consejo, que comenzó como una idea de despolitizar el nombramiento de las autoridades de control de la Asamblea, y miren lo que pasó. Entonces, yo diría que me parece que a portas ya de una elección y de nuevos asambleístas, esto deberían dejarlo para que la nueva Asamblea o los nuevos asambleístas lo vean, ¿no? Pero hay un apuro increíble. Sí, hay un apuro increíble. Y con respecto a lo que dijo del Senado, yo no sé si ustedes coinciden conmigo. Si van a ponerle los mismos requisitos para asambleístas, mejor dejen la misma cosa como está. Totalmente de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Comenzando que tienes que poner desde una edad. Pues, desde una edad, desde una pericia. Yo sé que muchos no son... Deben de ser abogados toditos. Claro, y muchos no son conceptualmente partidarios conmigo de los senadores funcionales. Tú has hablado muchas veces de eso. Pero yo creo que poner a dedo unos 4 o 5 que vayan a ser criterio, porque esos 4 o 5 nunca van a ser escogidos por la ciudadanía. Así es. ¿Ya? Entonces, sí, yo sé que no es muy democrático que digamos, sí, de acuerdo, pero es necesario para un poco ir construyendo la república que hemos hecho pedazos. Así es, estamos de acuerdo con eso y definitivamente, mire usted, o sea, yo como no voy a estar de acuerdo con la ciudadanía que no cree en nadie. Claro. Si se elige a un presidente de un consejo que encima es sacerdote y pide coima. Entonces ya si el sacerdote te pide coima, ahí sí estamos en... ¿Cómo habrán sido las limosnas en esa parroquia? Yo diría que bulas. Nos vamos al corte. Gracias, Mauricio Salinas. Al corte. No, falta. Todavía viene Patricio Donoso ya mismo y tenemos mucho que comentar. Por hoy día ese es el uniforme, pues ahí 99. Sí, estamos con Ramiro de Celeste, pero depende de ya. Ahora ya estamos, como estamos tan mal en el equipo mío, el equipo remoloso del Emelec, ya no hay ni que poner. Hay que tener fe, hay que tener fe. Algo malo debe tener siempre. Con el Junior, me encontré el otro día, pero dice que Rescalvo es lo mejor. Cambio fue. Sí, cambio. Se lo jalaron. No yo creo que eso yo es también. terrible. Bueno, Vamos al corte, regresamos.